espero en Dios se encuentren muy bien y felices. El día de hoy tenemos una excelente clase. ¿Algún niño le gusta ser obediente? Dice la palabra de Dios, más vale obediencia que sacrificio. ¿No lo creen así? Recuerden algo muy importante, la obediencia para nosotros es indispensable para ser mejores cada día. ¿Estamos de acuerdo, niños? ¿Qué estás haciendo, César? Quiero ser fuerte como Sansón. Hoy te voy a contar una historia. Esa historia de Sansón. Nuevamente, el pueblo de Dios le desobedeció. Entonces Dios permitió que los filisteos gobernaran sobre ellos por 40 años. Luego, eligió a un hombre llamado Sansón para liberarlos. Un día, un ángel le prometió a la madre de Sansón que tendría un hijo. El niño tendría que hacer 3 promesas a Dios. Jamás debía beber vino, jamás debía tocar cosas muertas y jamás debía cortar su cabello. Dios hizo a Sansón muy fuerte, mató a un león y las abejas hicieron miel en su cadáver. Sansón tocó al león muerto, rompiendo una de las promesas que le había hecho a Dios. Incluso comió de esa miel. Luego Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. A ella los filisteos prometieron darle mucho dinero si descubría por qué Sansón era tan fuerte. Dalila se lo preguntó una y otra vez. Finalmente, Sansón le reveló el secreto. Si corto mi cabello, perderé mi fuerza. Entonces, mientras él dormía, Dalila llamó a un hombre para que le cortara el cabello. Y Sansón perdió su fuerza. Cuando los filisteos llegaron, lo capturaron fácilmente. Lo dejaron ciego. Luego, lo mandaron a prisión y lo pusieron a trabajar arrastrando una pesada piedra moledora. Lentamente, el cabello de Sansón volvió a crecer. Un día, los filisteos lo trajeron a su templo para agradecer a su falso dios, Dagón, por haberlo derrotado. Sansón pidió a Dios que lo hiciera fuerte por última vez. Sansón estaba entre 2 columnas
y las empujó. El templo se cayó y mató a todos los filisteos. Él también murió. Sansón no cumplió con sus promesas, pero Dios sí cumplió la suya. ¿Les gustó la historia? ¡Sí! Pudimos mirar cómo Sansón no fue obediente. Era muy fuerte, pero muy poco inteligente. Esto me hace recordar cuando yo tenía la edad como de 3, 4 años. Recuerdo que mi mamá nos decía constantemente: niños, no jueguen con cerillos. Mas sin embargo, yo y mi hermano un día le prendimos fuego a la casa. Y recuerdo que él sufrió quemaduras en partes de su cuerpo. Eso fue muy tremendo. Entonces, yo les quiero decir una cosa: la obediencia a los papás, como a los maestros y a los mayores, es indispensable para estar bien. ¿Qué les parece si hacemos una oración pidiéndole a Dios que nos instruya? ¿Estamos bien, niños? ¡Sí! Padre, Padre, te pedimos te pedimos que seas tú guiando nuestras vidas, tú guiando nuestras vidas, que seamos obedientes a ti, que seamos obedientes a ti, que tengamos el cuidado tengamos el cuidado y la y inteligencia la inteligencia para hacer las cosas para hacer las cosas que son agradables a ti. que son agradables a ti, En el nombre en el nombre poderoso de Jesús. poderoso de Jesús. Amén. Amén. Recuerden el versículo: más vale obediencia que sacrificio. Le quiero pedir a César que venga para acá. Ven. César, ¿te puedo decir una cosa? Y niños, no ocupan ustedes de pesas, tampoco ocupan de cabello. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Dios quiere obediencia y Él va a ser la fortaleza para ustedes. Nos vemos, niños. Dios los bendiga. Bye bye. Dios los bendiga. Somos los pastores César y Rebeca Aradillas, pastores del Templo Evangélico Aposento Alto. Les damos la bienvenida a nuestra congregación y a nuestra nueva forma de congregarnos, por lo menos durante estos días. Vamos a escuchar palabra eterna de Dios, que sin duda alguna va a bendecir mucho nuestras vidas. Un saludo, iglesia amada. Nuestras oraciones son a favor de ustedes para que el Señor esté cubriéndoles con su sangre preciosa en este tiempo difícil. Y qué bueno que nos estamos reuniendo en este día de servicio y vamos a recibir la palabra de parte de Dios a través de su sierva Anet, y dejamos este lugar para que el Señor hable a través de sus labios. Que el Señor les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros durante este tiempo. Dios se bendiga ahí donde usted se encuentra, que esté la presencia de Dios acompañándole, sea que usted esté solo o acompañado de otras personas. Espero que ese lugar de donde usted está escuchando esa transmisión sea el lugar apropiado, un lugar que Dios ha acondicionado, libre de todo tipo de distractores, para que usted pueda enfocarse en lo que Dios quiere hablarle en esta hora. Porque tengo la convicción de que este mensaje es una palabra que usted necesita escuchar y hay algo en ella específicamente para lo que usted está viviendo en su vida. ¿Qué le parece si comenzamos encomendando este tiempo precisamente en manos de Dios para que Él haga la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros a través de este mensaje? Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por esas personas que están ahí escuchando. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, sus lugares donde ellos se encuentran ahorita, que están escuchando. Si es un espacio ahí en su carro, Señor, mientras ellos van escuchando, yo bendigo, Señor, ese momento. Y yo declaro, Padre, que tú te encargas de hablar la palabra, el alimento que tú tienes para nosotros en este momento, Señor. En tus manos ponemos este tiempo. Ante el proceso que ha vivido la humanidad al atravesar por la pandemia que estamos viviendo, que estamos aún atravesando,
Muchas personas de diferentes círculos, filosofías y profesiones han dicho, a causa de la pandemia, al fin la gente ha conocido. Así dando a entender que hay cosas que hemos aprendido y realmente llegado a conocer, dado a este tiempo de cambios y dificultad, donde estamos viviendo de una manera diferente. Los nutricionistas, por ejemplo, y otros que trabajan en el área del bienestar, han dicho, al fin la gente ha conocido la importancia de una dieta nutritiva y un estilo de vida saludable. Los sociólogos, por su parte, han dicho, al fin la gente ha conocido lo significativo de las relaciones humanas. Los especialistas en salud mental, por su lado, han comentado, al fin la gente ha conocido la importancia de cuidar su salud mental. Así podría irme compartiéndoles esos, al fin la gente ha conocido, que diferentes grupos han expresado ante todas las diferentes circunstancias y experiencias que todos hemos tenido en estos últimos meses. Porque me atrevo a dar por hecho que cada uno de nosotros ha tenido diferentes experiencias durante estos últimos meses. Algunos han tenido que enfrentar la muerte de un ser querido, otros enfermedad, algún tipo de pérdida, como la pérdida de empleo o la pérdida de alguna práctica a la que usted estaba acostumbrado. La pérdida en su gran mayoría de su estilo de vida normal. Otros han tenido un largo tiempo para reflexionar. Me pregunto, ¿qué dicen los cristianos? ¿Cuál es ese al fin la gente ha conocido que los seguidores de Cristo pueden expresar? ¿Qué hemos aprendido durante estos tiempos que nos ha tocado vivir? ¿Qué es lo que realmente hemos conocido durante este tiempo que nos ha tocado transcurrir? De manera más personal, le propongo que durante este tiempo que estaré con ustedes, hablándoles, usted piense, ¿qué dice usted? ¿Cómo completa usted de manera personal la frase? Al fin he conocido que. Acompáñeme en su Biblia a Hechos capítulo 17 y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 16. Hechos capítulo 17, versículo 16. El título de este capítulo es Pablo en Atenas. ¿Pablo en dónde? En Atenas. ¿Qué imágenes se le vienen a usted a la mente cuando piensa en Atenas, en Grecia? Quizás piensa usted en las hermosas islas griegas o imagina la impresionante arquitectura icónica de Grecia. O a lo mejor, al pensar en Atenas, le trae a la mente los nombres de grandes filósofos y pensantes como lo fueron Sócrates, Platón o Aristóteles. Pero veamos de qué trata este capítulo de Pablo en Atenas, a partir del versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza con cada uno de los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nosotros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber
¿qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Comencemos viendo este capítulo que hemos leído, comenzando con el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. El espíritu de Pablo se enardecía porque veía a la ciudad entregada a esta idolatría. Pablo miraba a esta ciudad como a una que, a falta de conocimiento, se había entregado a la idolatría, mientras que Atenas se percibía como una ciudad cumbre de sabiduría, cultura e intelecto. Luego vemos en el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo se encontraba en medio de personas con diferentes filosofías de vida. Se encontraba entre los epicureos y los estoicos, sin duda alguna, filosofías de vida muy distintas. ¿Cuál era la filosofía de los epicúreos? ¿Cómo creían ellos que debía vivirse la vida? Según la historia, este grupo de gente seguía las enseñanzas de un hombre llamado Epicuro, quien decía que lo más importante en la vida era ser feliz. Estos tenían una manera de vivir la vida sin límites, en donde el único filtro de cada decisión es
me hace feliz. Y si esto o aquello me hace feliz, entonces lo hago. Esta filosofía proclamaba la búsqueda del placer como fin supremo de la vida. Los epicúreos creían que no debían restringirse de nada y que debían darle al cuerpo todo lo que el cuerpo pedía. Imagine usted qué tipo de personas eran estos hombres con esta mentalidad de vida. Por otro lado, ahí presentes, reunidos con Pablo, entre este grupo de hombres estaban los estoicos. Esta gente seguía las enseñanzas de un hombre llamado Zenón, quien además de enseñar el autocontrol, decía que toda persona puede saber lo que es bueno y lo que es malo sin ayuda de Dios ni de nadie. Entre esta gente que discutía y que cada quien defendía su estilo de vida, entre este grupo de hombres con filosofías de vida tan diferentes, se encontraba Pablo. Dice el versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? No es de llamar la atención el hecho de que este grupo de hombres le pidieran a Pablo de esa enseñanza. Queremos escuchar esa enseñanza nueva que tú traes. Tanto los que vivían para el placer como los que practicaban la autosuficiencia creían en su estilo de vida. Estos filósofos creían tener la verdad, creían que su manera de vivir esta vida terrenal era la manera correcta. Sin embargo, le dicen a Pablo, háblanos. Me atrevo a decir que algo en su manera de vivir no les llenaba. Pues ellos no solo vinieron para oír lo que Pablo tenía que decir, sino le pidieron si podían saber más de esa enseñanza que era nueva para ellos. El que pide saber más es porque tiene hambre. Y si tiene hambre, es porque no ha sido saciado. Además, continúan los versículos 20 y 21, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y explica el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Cómo explica usted esto? En ninguna otra cosa se interesaban más que en las cosas nuevas. Estos hombres atenienses que eran tan afamados por el uso de su lógica, que seguramente se sentían respaldados en su reputación de ser tan pensantes e inteligentes, hombres de cultura, no se daban cuenta de su actitud de constante búsqueda. Y a pesar de su lógica, no veían que su actitud de búsqueda revelaba su necesidad de conocer la verdad. Y si ellos tenían necesidad de conocer la verdad, su filosofía de vida no era la correcta. Los versículos 22 y 23 dicen, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo hoy les anuncio. Pablo les habla directo, no suaviza sus palabras, ni se anda con rodeos. Él ve cuál es el problema de estos hombres y se los dice tal cual. Observo que son muy religiosos. No les dice, siento que son muy religiosos. Les dice, observo. Pablo sabía que estos eran hombres de lógica, que necesitaban evidencia para creer. Por eso les dice, observo. Porque si evidencia de su religiosidad estos hombres pedían, él tendría una lista de cosas que había observado en ellos y en su estilo de vida.
Entre las cosas precisamente que Pablo había observado estaba un altar al Dios no conocido. El hecho de que estos hombres tuvieran a la apertura de aceptar que podría haber un Dios que ellos desconocían, ya habla de una falta de plenitud en sus vidas. Si ellos hubieran sentido llenos con todos esos dioses que ellos tenían, no se habrían abierto a la posibilidad de la existencia de un Dios que aún no conocían. Pablo usó la evidencia de la necesidad que estos hombres tenían, esa actitud de constante búsqueda y esa apertura a la posibilidad de que hubiera un Dios desconocido en sus vidas. Esa era la evidencia y Pablo la utilizó para presentarles al Dios verdadero, a Dios como ellos no lo conocían. En los versículos 24 y 27 vemos cómo Pablo les presenta a Dios. Se los comparto como está escrito en la versión traducción lenguaje actual. Pero mientras lo hago, le pido que usted reflexione. Esto es muy importante, es una parte muy importante de este mensaje. Mientras esta presentación es leída, si en verdad usted evidencia con su vida haber conocido a Dios de esta manera como Pablo lo presenta. ¿Está de acuerdo usted con esta presentación que Pablo hace de Dios? ¿Ha conocido usted a Dios de esta manera? ¿Lo ve a Dios ahorita en su vida actual de esta manera? Dicen los versículos 24 al 27. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el dueño del cielo y de la tierra. Y no vive en templos hechos por seres humanos. Tampoco necesita la ayuda de nadie. Al contrario, Él es quien da la vida, el aire y todo lo que la gente necesita. A partir de una sola persona hizo a toda la gente del mundo y a cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país: realmente somos hijos de Dios. ¿Qué le parece? Leímos esto ahorita aquí rápidamente, pero tal vez sea una muy buena idea que después usted se dé un tiempo para volver a leer esta parte de este pasaje y cuestionarse si usted reconoce quién es Dios en todo lo que usted hace, si usted realmente conoce a Dios de esta manera. Y esto es manifiesto en su vida y en su estilo de vida, ese conocimiento de quién es Dios. ¿Reconoce usted quién es Dios en todo lo que es usted, espíritu, alma y cuerpo? Da testimonio que ha conocido al Dios verdadero. ¿Qué evidencias hay en su vida que usted realmente conoce a Dios? Lo vuelvo a preguntar. ¿Qué evidencias hay en su vida de que usted conoce a Dios realmente como es Dios? Un maestro de historia nos decía: es importante que aprendan de la historia y que conozcan la historia, porque la historia se repite. La historia se repite. Y quizás algunos hoy tengan un altar en su vida para un Dios que en realidad no conocen. Quizás algunos simplemente estén reduciendo su vida a tener un Dios desconocido. Me atrevo a decir que no basta
No basta con tener un lugar para Dios en nuestra vida, un lugar apartado para Dios en nuestra vida, no basta. Dice Pablo en el versículo 29, así que si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata, de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. No es posible que Dios sea como una estatua reservada para un espacio, un lugar sin vida y sin movimiento. No es posible. No es suficiente con reservar a Dios un lugar de nuestra vida. No es suficiente. A lo mejor solo tenemos a Dios reservado a nuestros domingos. O le damos a Dios el lugar de nuestros problemas y dificultades. Y solo le otorgamos a Dios ese espacio de nuestra vida donde hay dolor, enfermedad o crisis. Dios existe para mí solo cuando las cosas no están bien. Reservamos a Dios para un espacio. Si Dios está ahí solo ocupando un espacio en su vida, ¿con qué llena los demás espacios de su vida que no están siendo llenos de Dios? Esta es una pregunta muy importante para usted a nivel personal. Si no está llenando su vida de Dios, ¿con qué está llenando esos otros espacios en los que Dios no está? Tener espacios en nuestra vida que no estamos llenando de Dios es algo con lo que tenemos que tener cuidado. Pues dice su palabra en Mateo 12:44, que los demonios andan buscando lugares vacíos que llenar. Mas no. Es de vida o muerte que a Dios se le conozca para vivir la vida de plenitud, de suficiencia que todos buscamos. Es vital conocer a Dios verdaderamente y no solo tenerlo en un espacio asignado. Si queremos lograr vivir con propósito nuestro paso por aquí, por esta tierra, debemos entregarnos absolutamente con todo lo que somos a conocer a Dios. Es de vida o muerte que dejemos todo estilo de vida que intente reducir a Dios a meramente ocupar un espacio asignado. Asignar a Dios un espacio únicamente en nuestra vida sin realmente conocerle esclaviza a una vida de hambre insaciable, como lo vimos en este grupo de hombres de los cuales hemos leído. Te hace esclavo de una vida que, así como estos atenienses, te mantiene con los oídos bien abiertos a algo nuevo, experiencias nuevas que no he experimentado, porque quizás esta novedad sacie ese deseo de mi alma por la plenitud. Aprendamos de la equivocación de estos hombres, pues ellos estaban enfocados en cómo se debe vivir la vida correctamente. Ese era su enfoque. ¿Cuál filosofía tiene la verdad? Ellos se debatían entre filosofías meramente de vida y no en conocer verdaderamente a Dios. Le dieron prioridad a buscar cuál es la manera correcta de vivir, antes que buscar quién es el verdadero Dios y cómo dice este Dios que debo de vivir. Esos hombres, tenidos por hombres de grande lógica, estaban al revés. Y eso los mantenía esclavizados al hambre por el conocimiento. Porque para vivir bajo la filosofía correcta, primero se tiene que conocer verdaderamente a Dios y cómo Dios manda que el hombre viva. Quizás por eso dice su palabra en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Dicho esto, Pablo prosigue diciéndoles a estos hombres en el versículo 30, Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Pablo está dirigiendo a estas personas por el proceso. Primero debes conocer a Dios. Después es el conocimiento de Dios el que te hace darte cuenta de tu pecado y el que te lleva a ese sentimiento de arrepentimiento. Pablo les está dando a estos hombres la orden de Dios de arrepentirnos y reconocerlo como a Dios, a quien se le debe obedecer. No solo arrepentirnos ante Él, pero también obedecerle. Entre más conoces a Dios, más reconoces también áreas en las que has fallado. Y esto lleva a experimentar un genuino sentimiento de arrepentimiento. Humillémonos a Dios y clamemos por perdón. Olvidemos nuestro ego, olvidemos quién nos creemos ser o el lugar que creemos tener. Vayamos a Dios en arrepentimiento. Juntamente con el pedir perdón a Dios, viene también nuestra necesidad de perdonar. Perdonemos y tomemos el regalo que hay en el perdón para nosotros. Perdonar es parte también de conocer a Dios. Y hay un regalo en el perdón para su vida. Porque ante un claro conocimiento de quién es Dios, no hay lugar para egos, no hay lugar para orgullos. Esa es la verdad. En el versículo 31 aclara Pablo por qué es vital que pasemos por ese proceso del arrepentimiento y les dice a estos hombres, porque Dios ha decidido ya el día que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. También dice su palabra en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pidamos perdón y perdonemos, porque un día, seamos quien seamos, aquí en este mundo, aquí en la tierra, un día estaremos frente al verdadero Dios que es perfecto. Y en ese momento, imagínelo usted, ¿qué momento? No tendremos excusa. ¿Qué excusa podríamos tener? ¿Qué excusa podría tener validez ante la perfección de Dios? Pablo llama a estos hombres a que se arrepientan. Como ya lo hablamos, entre estos hombres estaban los estoicos, quienes vivían bajo la filosofía de el hombre libre es feliz y solo está sujeto a su propia voluntad. También les está hablando a los epicúreos, quienes predicaban que la meta máxima de la vida es el placer de todos los sentidos y que cuando se llega a un punto máximo de placer, entonces se borran todas las inquietudes y se alcanza la serenidad. Así pensaban estos filósofos que rodeaban a Pablo. Y sabiendo que eran hombres de lógica, que se creían inteligentes, que necesitaban recibir un porqué para poder entender, Pablo les dice, arrepiéntanse, porque es que un día serán juzgados. Y este Dios a quien les estoy presentando será justo con todos. Qué difícil, imagínese usted, debió haber sido para estos hombres entender el llamado que Pablo les estaba haciendo. Ellos tenían su manera de pensar, ellos tenían su filosofía de vida, ellos tenían su manera de creer y vivir la vida, pero todos los argumentos que estos hombres pudieran tener en el momento que recibieron el mensaje de Pablo, no quitaba el hecho de que el Dios verdadero había sido presentado a sus vidas.
y de lo que debían hacer una vez que venían al conocimiento de Dios verdadero. Hoy en día nosotros podemos tener nuestras maneras de pensar y es posible que tengamos nuestra propia filosofía de vida. ¿De qué cree usted que se trata su caminar por esta tierra? En su mayoría creo que todos los que ahora están escuchando este mensaje han escuchado de Dios en algún momento. Sin embargo, siendo habitantes de este mundo, tal vez ha sido difícil despojarse de las filosofías de vida bajo las cuales muchos viven en este mundo hoy en día. Hoy en día muchos se entregan sus vidas a diferentes causas, a diferentes pasiones. Para esto le pregunto, ¿qué creemos exactamente que significa niégate a ti mismo? Porque bien lo dice su palabra en Mateo 11:12, en la Nueva Versión Internacional, que el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué imagen se le viene a usted con arrebatar? ¿Qué se imagina? ¿Qué tanto involucra arrebatar? No tomar, no agarrar, no alcanzar, sino arrebatar. Se necesita luchar con fuerza y valentía para negarse a uno mismo. Si al escuchar esto usted piensa, no, pues entonces yo no puedo arrebatar ese reino porque no soy valiente, o no tengo la fuerza suficiente para negarme a mí mismo. Para esto nos dice su palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Con nuestras propias fuerzas no podremos, pero con el Espíritu de Dios, que no es un espíritu de cobardía, sí podemos. Sí podemos vivir esta vida como Dios manda que vivamos. Pero requerirá esfuerzo y valentía. ¿Qué hemos entendido por toma tu cruz y sígueme? Toma tu carga, toma tu encomienda, toma tu propósito de vida y sígueme. Sígueme. Sigue mis pasos, dice Jesús. Hemos equivocado el camino si creemos que hay otro camino que no sea seguir a Jesús. Lo vuelvo a repetir. Hemos equivocado el camino si creemos que hay otro camino que no sea seguir a Jesús. Bien dice Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pregunta Gálatas 3:1, ¿qué os fascinó para no obedecer la verdad? ¿Qué os fascinó? ¿Qué pudiera fascinarnos tanto que merece desobedecer, vivir como Dios manda? Y acceso a cómo Dios manda que vivamos tenemos en su palabra, que es viva y es eficaz. Gálatas 4:3 explica que cuando no conocemos a Cristo, estamos esclavizados por los principios de este mundo. La traducción lenguaje actual lo propone. Cuando no conocemos a Cristo, los espíritus que controlan el universo nos tratan como si fuéramos sus esclavos.
O vives como Dios manda que vivas, o vives siendo esclavo de los espíritus que controlan este mundo. Pablo les presenta a este grupo de hombres pensantes a Dios como creador, presente, al alcance, como el dador de la vida, el aire, como el que nos permite movernos y ser quienes somos, pero también lo presenta como juez. ¿Quiénes somos nosotros ante Dios? Así como Él es, así como lo presentó Pablo. ¿Quiénes somos nosotros ante la majestad y la grandeza de Dios? Piénselo realmente. Estamos tan acostumbrados a escuchar esta pregunta, pero piénselo realmente. ¿Quiénes somos nosotros ante Dios? ¿Qué son nuestros planes, sueños, deseos ante los planes y propósitos de un Dios así? Perfecto, todo en poder, presente en todo lugar, conocedor de todas las cosas, principio y fin. ¿Qué son nuestros planes, nuestros deseos, nuestras pasiones ante los propósitos que Dios tiene para nuestra vida? Porque vida con propósito tenemos cada uno de nosotros. Imagine usted qué tan chicos se quedan nuestros propósitos, qué tan corto se queda nuestro alcance, nuestra visión de vida que nosotros pudiéramos tener como humanos ante los propósitos de Dios para nuestra vida. Qué tan chicos, qué tan cortos nos quedamos. Ya casi para terminar su prédica, Pablo les dice en el versículo 31, Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos. Y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Y dice el 32, cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor hablamos de esto otro día. Qué tan difícil es para la gente creer en un Dios vivo. Escucharon y escucharon y escucharon a Pablo, pero en el momento que él menciona que este Dios está vivo, a ellos se les dificultó seguir escuchando el mensaje. Un Dios vivo, porque quizás todo lo ve, todo lo escucha, está presente en todo lugar y ve cada uno de nuestros hechos. Tal vez por eso es que sea difícil creer en un Dios vivo. Un Dios que no está lejos de nosotros, Él está vivo. ¿Por qué será que era más fácil para estos hombres creer en filosofías de hombres que habían muerto y seguían muertos? Al momento de escuchar de un Dios presente, vivo, estos hombres ansiosos de conocer verdad dijeron, mejor hablamos de esto otro día. Termina este pasaje diciendo, y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él. Mas algunos creyeron. ¿Conoce usted verdaderamente a Dios? ¿Y qué impacto tiene en su manera de vivir la vida conocer verdaderamente a Dios? Ante la verdad de quién es Dios, ¿cómo elegimos vivir? ¿Para qué elegimos vivir? Pablo le hablaba a hombres que, creyéndose sabios, habían decidido vivir bajo sus propios términos. En este relato, Pablo les presenta a estos filósofos a Dios, a ese Dios a quien solo le habían dado un espacio, mas no conocían. Los llama al arrepentimiento, pues les dice que un día Dios juzgará. Ante la verdad de lo que nos espera, dice 2 de Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo afecta un verdadero conocimiento de Dios nuestra elección de vida aquí en la tierra? Los atenienses prestaron sus oídos a Pablo y además le pidieron que les hablara más de esta enseñanza que era novedosa para ellos porque tenían hambre. A pesar de estar parados en sus filosofías de vida, viviéndola, creyendo que era la verdad, tenían hambre. No hay otra manera de explicar su búsqueda constante de cosas nuevas. Tenían hambre. No habían sido saciados. Esa actitud de tratar una y otra manera de vivir, uno y otro estilo de vida, buscando cuál trae plenitud absoluta. ¿Tiene usted hambre? ¿Anhela usted vivir correctamente? ¿Anda usted en la búsqueda de una vida que lo haga sentir pleno, que lo llene? ¿Sabrá usted que está insatisfecho? Si usted está insatisfecho, ¿sabe que está insatisfecho? ¿Puede darse cuenta? Pues estos hombres, a pesar de su intelecto, de ser hombres de lógica, ¿no se daban cuenta de su necesidad? No nos equivoquemos. No basta con tener en nuestra vida un lugar para Dios, para un Dios al que no conocemos, verdaderamente. No basta. Pablo llama a esto religiosidad. Si queremos conocer la verdad de cuál es la forma correcta de vivir esta vida, entre tantas versiones y filosofías existentes hoy en la actualidad, no en la historia, en los tiempos de Pablo, no, hoy en la actualidad, hay diferentes versiones y hay diferentes filosofías de vida. Hoy es necesario conocer a Dios verdaderamente. Dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Asegúrese de conocer a Dios. Y de ahí va partiendo todo lo demás que lo llevará a la vida en abundancia que Dios ya le prometió. Dios ha prometido una vida de excelencia, de propósito y de plenitud para usted. Pero es necesario que usted le conozca verdaderamente. Ya para terminar, le recuerdo cómo iniciamos. Inicié preguntándole, ¿cómo completaría usted la frase? Después de estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir, al fin he conocido. ¿Qué? Al fin, ¿qué ha conocido usted? Si aún no tiene una respuesta, se lo dejo de tarea. Mas es mi sincero deseo que usted, en medio de estos tiempos, de las diferentes circunstancias en las que usted se encuentre, que haya atravesado en estos últimos meses, es mi deseo que en estos tiempos de dificultad e incertidumbre se entregue con todo lo que es usted a conocer a Dios verdaderamente. Ese es mi deseo. Que usted pueda completar esta frase: al fin he podido conocer a Dios verdaderamente en toda su extensión. Este tiempo podría ser su oportunidad de conocer a Dios realmente. Cada dificultad, me atrevería a decir, por la que usted ha atravesado,
podría ser una nueva manera en la que Dios le está permitiendo que usted lo conozca. Podría haber reducido a Dios como el Dios que le sanó, a Dios como el Dios que restauró su matrimonio, a Dios como el Dios que le salvó la vida. Pero hay más de Dios, hay más aspectos de Dios que Él necesita que usted conozca y que usted necesita conocer si realmente desea alcanzar esa vida de plenitud y propósito en nuestro paso por esta tierra. Termino con lo que dice su palabra en Isaías 55, 6, 8. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Permítame cerrar este tiempo, cerrar este mensaje con una oración que deseo cumpla un efecto como sellador para que esta palabra se quede en usted y haga el efecto, que la frase que llegó a su corazón de una manera especial haga ese efecto como una semilla sembrada en tierra fértil. Permítame hacer esta oración y con esto yo termino. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la atención de estas personas. Clamamos a ti, Señor, para que esta palabra nos alimente en las áreas donde tenemos hambre, donde necesitamos ser saciados, y que podamos llegar, Señor, a ese conocimiento verdadero de ti, que nos ponga en esa vida donde todo encaja, donde todo tiene un propósito, que es la vida de propósito que tú nos has llamado a vivir. Bendigo a esas personas, bendigo a esas familias y declaro tu bendición en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Antes de despedirnos, nada más queremos recordarle que este próximo domingo tenemos dos cosas muy importantes. La primera es que será un domingo donde vamos a celebrar el Día del Padre. Quien ha recibido a Cristo como Señor y Salvador tiene un Padre que está en los cielos. Vamos a honrar a Dios a través de este día y de la palabra, pero también pues queremos traer una palabra de ánimo, de dirección a todos los que están llevando a cabo la compleja tarea de ser padres. Eso será por una parte la celebración del Día del Padre el próximo domingo en nuestra reunión a las 10 de la mañana, y también por otra parte ese día hay una convocación nacional, es decir, somos cientos de miles de cristianos que nos estaremos uniendo el próximo domingo en oración y en ayuno a favor de nuestro país, a favor de la Iglesia Nacional, y la Iglesia haciendo su parte en este tiempo de crisis. Así que les pedimos que se sumen, nos sumemos a esto. Será un día de ayuno y hay una hora en la que nosotros vamos a unirnos a orar donde quiera que nos encontremos, y es a la 1 de la tarde. Por los diferentes usos horarios que hay en nuestro país, pues en esta parte del norte nos toca a la 1 de la tarde, pero a esa hora estaremos uniéndonos a miles y miles de cristianos orando en un mismo sentir. Les animamos para que nos involucremos en esta actividad espiritual que, creyendo, nos permitirá ver resultados a favor de nuestro país. Que Dios los bendiga.